emisora. Muy buenos días, mis amables televidentes de SER TV. Hoy su amigo Luis González. Hoy es viernes, a pocos días de la finalización de las elecciones, 5 de mayo. Y hoy tenemos importante y abundante información en compañía del profesor y abogado, candidato a diputado por Arreján, Adiel González, quien hoy dará importantes declaraciones ante este medio. Bueno, ya, profesor, un momento usted. Salud, ¿cómo te ha ido? Bueno, hoy es fin de semana, viernes, hace pocos días para que se acabe esto ya. Y vamos entonces a entrar en detalle para que usted nos brinde informaciones respecto a su campaña, sus actividades. Pero antes, un saludo a esa población que nos escucha en Páramo Este, Arreján, Circuito 13-1. Le habla su amigo Luis González de la nómina Palante Arreján, que hoy tendremos importantes informaciones y también de manera docencia, informaciones que nos han requerido la población. Profesor, ¿cómo amanece hoy? ¿Algún pescadito frito hoy? ¿Alguna comidita, un ceviche? Hoy es viernes, que el cuerpo lo sabe. ¿Y cómo se siente usted en este momento de la campaña? Bueno, Luis, gracias por esta oportunidad que me brinda y aprovechamos este momento oportuno para saludar a los directos televidentes de este su canal SER TV. En efecto, Luis, hoy es viernes, un viernes muy importante, el 26 de abril, a pocos días, como indicaba, para que se realice un acto trascendental en la vida pública y política de la nación, como son las elecciones del 5 de mayo. Profesor, quisiera hacer una pregunta que usted ha acaparado la atención pública, como fue su denuncia contra el Contralor de la República de Panamá, Gerardo Solís, Correcto. por los auxilios económicos. Esta denuncia que usted presentó en unos días atrás ante el Ministerio Público, ¿cómo va esta acción legal que usted presentó? Es bien importante, Luis, esta pregunta que me hace para aclarar algunos conceptos a la opinión pública, especialmente al distrito de Arreján, donde hay miles de jóvenes que no pueden ir a la universidad porque no disponen de los $2 diarios para transportarse a la Universidad Nacional de Panamá. Recordemos que en Arreján la juventud entre 18 y 29 años está muy golpeada y vive del día a día. En ese escenario, resulta ser que la Contraloría General de la República avaló los llamados auxilios económicos. Y hay que estar claro, la Constitución es diáfana en el artículo 102 cuando indica quiénes pueden recibir este tipo de donativos o otorgamientos de la nación. Y es claro dicho artículo cuando indica que los que lo necesiten y los que lo merezcan. Pero, ¿usted cree que esta denuncia que usted presentó ante las autoridades competentes tenga algún ruido por parte del procurador y salga a su despacho a investigar esta situación, que es un escándalo y que no quede como otros escándalos engavetados? ¿Cómo usted ve la situación? Bueno, nosotros queremos creer todavía en la justicia. Queremos pensar de que el señor procurador va a salir a la oficina refrigerada y va a iniciar una investigación minuciosa, exhaustiva, porque la ley es igual para todos, no hay diferencia entre los ciudadanos. Usted ha escuchado en Arreján muchas personas que están pidiendo que el titular de la República de Panamá, Caraballo, ¿Correcto? salga y se pronuncie sobre este acto de escándalo público a nivel nacional de millones de dólares que fueron repartidos como si fuera fiesta china a personas que no lo merecían. Nosotros, como la nómina Palante Arreján, una vez más, de este canal SER TV, que le permite la oportunidad a ciudadanos que tomaron el camino a través de Independencia, una candidatura, que el procurador salga de su oficina y se pronuncie sobre el escándalo de los auxilios económicos, que no quede engavetado, porque la justicia debe de ser amplia y no selectiva. En otro caso también, profesor, usted ha estado muy activo, como siempre. Algo importante, Luis, mi activismo no data de este ambiente electoral tal como lo indica. Hemos sido activistas a lo largo y ancho de 34 años en el distrito de Arreján a través del movimiento Proyecto 2000 de Arreján, y el acumulado que tenemos, la trayectoria que hay en la nómina nuestra, Palante Arreján, en la casilla 11, nos da un voto de confianza en este caminar. Reiteramos que no nace en el ambiente electoral, son 34 años caminando a lo largo y ancho del distrito de Arreján como un activista cívico social y luchando contra la corrupción, no ahora. O sea, quiere decir que usted no es un turista político. En efecto. ¿Usted vive en Arreján? Yo vivo en Arreján, crecí en Arreján, estudié en Arreján, trabajo en Arreján, he sido activista toda mi vida en el distrito
Distrito de Arreján reiteramos a través del movimiento Proyecto 2000 de Arreján, un activista cívico, fundador, organización y creador, coordinador a la vez, reiteramos del movimiento Proyecto 2000 de Arreján, organización cívica social que ha luchado por el desarrollo de nuestro distrito y contra la corrupción. Profesor, un punto importante que viene estallando y estalló en los últimos días y que usted una vez más fue protagonista de la noticia de Panamá. La denuncia que usted presentó sobre el escándalo de las boletas electrónicas presidenciales que el Tribunal Electoral ha manifestado que fue un error. Usted presentó en el día de ayer otra denuncia sobre el tema. ¿A qué se debe esta denuncia y cuáles son los fundamentos legales que se investigue esta situación? ¿Fue un error? ¿Cómo se puede interpretar en esto cuando no puede caber apariencia de error? Se trata de la decisión del país. ¿Cómo ve usted que esta denuncia, una vez que usted ha presentado ante el Ministerio Público, tenga asidero? ¿Cómo usted ve esa situación? Bien importante, Luis, la pregunta que me hace en este escenario donde la opinión pública está en una situación sumamente preocupante. Es de conocimiento público los eventos que estamos describiendo sobre la presunta acto que se dio con las llamadas boletas de votación anticipada, de un supuesto error. Pero aquí hubo una serie de anomalías. Por ejemplo, inicialmente los magistrados expresaron de que suspendían esa elección. Luego salió otra funcionaria alegando, tirando por tierra, como se dice en buen panameño, que la elección continuaba. Pero más allá de eso de error en un funcionario público, cuando la Constitución, el artículo 18 es clara, que dice que los servidores públicos responden por acto y por omisión. Y también hay una cuestión: un sistema democrático electoral se basa en el sufragio, en la pureza. ¿Cómo alterar? En la transparencia. ¿Cómo alterar, modificar, cambiar lo que se había acordado? ¿Quién hizo esto? Pero profesor, ¿cómo se puede interpretar un hecho? Repito, no estamos para ensayo de error. Se trata de la decisión más importante del país, donde se va a derrumbar el camino del país, que se encuentra en este momento en un atolladero producto de los escándalos de corrupción y la poca transparencia. ¿Cómo se puede interpretar la situación cuando el tribunal tiene 5 años para organizarse en este sentido y sale esta papeleta que llama mucho la atención, pero sin embargo sus personas han manifestado que la OTP va a ser una autoridad forense? ¿Esto le da algún tipo de credibilidad o pierde credibilidad? ¿Cómo usted ve la situación? Nosotros somos el criterio que evidentemente hay una pérdida de credibilidad. Eso de que van a solicitar a la Universidad Tecnológica, esa es una petición administrativa, lo interno. ¿Usted qué está pidiendo? Sin embargo, nosotros le estamos pidiendo al señor procurador que haga una auditoría forense ya en la esfera penal para dictaminar cómo, cuándo, quiénes permitieron eso, tanto los ejecutores materiales como los intelectuales o los homicidios. ¿Usted considera que esto es un error o puede haber presunta mano criminal en estas acciones? Es que aquí en este escenario no se descarta nada. No se descarta nada porque, reiteramos, quiénes son los autores materiales y quiénes son los autores intelectuales o quienes permitieron, dejaron hacer eso. Estamos hablando de diferentes figuras delictivas. Puede ser omisiva, puede ser de acción, puede ser de injerencia. Hay diversas figuras en este escenario. El profesor Adiel González, quien es el candidato de la nómina Palanta Arreján Casilla 11, el único candidato verdaderamente independiente que va en la casilla 11. Cuando usted vaya a votar el 5 de mayo, recuerde, marque ganchito en el número 11, casilla 11, con el nombre del profesor Adiel Quique González. Es el único candidato que va solo en una nómina y que no tiene acuerdos bajo mesa con ningún sector, ni económico ni político, porque somos del criterio de que si el pueblo de Arreján le permitió salir a competir en estas elecciones generales como independiente, debe mantener su independencia hasta el 5 de mayo y trabajar como Arreján lo ha manifestado en los proyectos que Arreján requiere. Profesor, en ese orden usted ha mencionado referente a que la denuncia que usted presentó contra los magistrados del Tribunal Electoral, ¿no tiene usted algún tipo de situaciones que puede tener represalia, ya que usted ha denunciado a los magistrados del Tribunal Electoral en este momento que puede tener represalia usted como candidato a diputado en Arreján? Bueno, antes que todo hay que tener claro algo: temor solo a Dios. Que pueda haber represalia, los actos lo dirán, aunque en estos escenarios, como te indicaba el estimado Luis, no se descarta nada, hay muchas formas de hacerlo. Pero lo más importante es que tú tocabas un tema sumamente de vitalidad. Nosotros no somos
turistas políticos en Arreján que hemos llegado en este escenario para ver qué se pesca en una elección. Nosotros hemos sido una activista durante muchos años a través del movimiento político Unida Arreján y ahora en Palante Arreján. Por eso lo importante, estimado ciudadano, cuando vayas a emitir tu voto, cuando te encuentres frente a la urna, frente a tu conciencia, recuerda, vota por un candidato que tenga trayectoria comprobada, vota por un activista y un luchador social, vota en la casilla 11 para que podamos tener un desarrollo social y, importantísimo, la creación de la zona libre de Arreján, que generaría más de 10.000 fuentes de empleo directas. Profesor, usted es docente en Arreján. ¿Es correcto? Usted, de ganar estas elecciones, como todo se apunta, usted no se va para África ni se va para Estados Unidos, para Hollywood. Usted se queda en Arreján. Es correcto. No se va a mudar para otro lugar. O viene cada 5 años. No, yo no soy un turista político. ¿Usted dio clase en qué colegio en Arreján? Bueno, yo estaba en Cerro Silvestre, en Veracruz, en Tobalá-Andurriola. ¿Qué puede ser otra escuela en Arreján? En la Guillermo Andreve y posteriormente en Tobalá-Andurriola. O sea, usted es arrejaneño de César. Toda la vida he estado ahí. ¿Cuántos electores, cuánta población hay en Arreján? La población general. La población general, acuérdense que la conducta ambivalente de la Contraloría nos indica que 350.000 y en otras ocasiones nos hablan de 300.000. Sí. Profesor, esto es importante. Su denuncia, ¿no siente usted algún tipo que pueda tener represión en estas elecciones cuando usted denunció penalmente a los magistrados referente al escándalo de la boleta electrónica? Usted como candidato que se perfila en Arreján como uno de los favoritos, ¿no cree usted que esto le puede tener repercusiones el día de las elecciones en las actas? ¿Usted confía en estas situaciones? Bueno, evidentemente que sí puede haber repercusiones de todo tipo. No podemos pasar por alto que hemos hecho una denuncia muy sensitiva, muy delicada, que muchas veces otras personas pueden pensarlo, pero ante el compromiso o el temor no se atreven a hacerlo. Además falta trayectoria. Nosotros somos del convencimiento que no se descarta en el ambiente sociológico, sociopolítico, un fraude colectivo o parcial que pudiera afectar al distrito de Arreján, porque el tribunal con este tipo de actos genera una situación ambivalente que preocupa que pueda parcializarse para ciertos tipos de candidatos. Se lo pregunto porque en Arreján en años anteriores se dieron casos de escándalos, de robora de actas, de urnas. Estamos hablando de la dictadura militar y que pensábamos que esto había sido ya superado. Sin embargo, esta acción que se dio recientemente, y que quede claro, no es un invento de Palante Arreján. Se dieron unas alteraciones en las boletas electrónicas presidenciales que dictan mucho que decir, porque en este momento del país, que se debate entre la corrupción y la transparencia, cuál es el camino. Aquí han salido toda clase de magos diciendo que pueden hacer y deshacer y que prometiendo cielo y tierra. Sin embargo, Arreján en este momento, miles de personas se acuestan sin beber agua. Una pobreza multidimensional donde la pobreza extrema golpea a la niñez. Hemos visto lo que hace turistas políticos que atraviesan Arreján, que van a hacer Arreján campaña y luego se retiran de Arreján y se van a África, Hollywood y otras cosas más. Nosotros, la campaña de Palante Arreján es una campaña que viene nacida en Arreján, crece en Arreján y sin ningún apoyo económico de ningún sector político ni económico. Es la única nómina que se ha mantenido firme con el criterio y compromiso que su única alianza es con el pueblo de Arreján. En ese sentido, el profesor Adil González ha presentado una propuesta innovadora que busca la realización de promover 10.000 clases de empleo en Arreján a través de la zona libre de Arreján ubicada en Arreján. Esta situación ha sido tomada por otros candidatos que también se han sumado a esta propuesta de usted que ha planteado durante más de 15 años de que Arreján sea la nueva zona libre del Pacífico, y otros candidatos también han tomado esta bandera o este proyecto para hacerlo para su campaña, al cual nos alegra, profesor, porque eso dice que va en buen camino. Correcto. ¿Por qué usted dice que Arreján puede ser la nueva zona libre del Pacífico, donde en Colón hay una zona? Es que el hecho que haya una zona libre en Colón no priva que no pueda haber una zona libre en el Pacífico. La posición geoestratégica, geopolítica de Arreján es de vital importancia, como el puerto de Rosman, el puerto de Bacamonte, el aeropuerto de Panamá Pacífico. Es decir, hay todo un conglomerado estructural propicio para este desarrollo con lo que constituyó la antigua Panamá. Esta zona libre de Arreján redundaría en beneficio para 10.000 trabajadores de manera directa en Arreján. Esto es importante porque Arreján prácticamente son bolsas de desempleo. Correcto. Miles de jóvenes se gradúan en Arreján, se dedican a vender culantro, a lavar carros, limpiar zapatos, bonería, informar las calles en Arreján, los puentes elevados.
Los supermercados afuera se encuentran plagados de jóvenes buscando el sustento diario, y además de eso, esas son las personas que se dedican y cogen el camino del esfuerzo para buscar el sustento diario. Sin embargo, otros cientos de jóvenes se van a las pandillas, a Arreján, hoy día con una gran inseguridad y con la falta de estructuras básicas como salud, colegio y sobre todo la fuente de empleomanía. Es importante mencionar que una población sin educación y sin oportunidades es una población que está destinada a la pobreza, y Arreján hoy día ha sido víctima de la corrupción, víctima de políticos tradicionales que llegan a Arreján, llegan al poder y hoy día se olvidan de Arreján. Soy arrejaniño, nací y criado en Arreján por toda mi vida, igual que mi compañero, y hoy día nos encontramos una campaña difícil, porque estamos compitiendo realmente con los millones de dólares, con los maligninazos y con muchas fuerzas oscuras y muchas fuerzas económicas que van a Arreján a hacer política. Arreján decide elecciones. Arreján es un bastión político muy codiciado por políticos tradicionales, y hoy el profesor de González ha hecho una denuncia formal de que Arreján puede ser motivo de fraude parcial o fraude contra la campaña del profesor Eddie González, porque ha sido el único candidato que se ha atrevido a denunciar directamente y formalmente ante las autoridades públicas sobre el alteramiento de las boletas electrónicas, y que esto hay un presagio, un preámbulo de lo que puede pasar. Nosotros como arrejaneños, como ciudadanos panameños, hacemos un llamado a mantenernos en alerta, en mantenernos que todos estamos alerta, a defender el voto, gane quien gane. Se trata del sufragio, del derecho a votar, y nosotros vamos a defender el voto en todos los terrenos. Y repito, gane quien gane, se le debe otorgar, pero que sea a través de la transparencia, que sea el pueblo el que decida, y que no decida un sector, un poder, para imponer el criterio de la minoría. Estamos en una campaña política y hoy nos acompaña, para mí es un placer estar con usted. Ha tenido el valor de enfrentar realmente la campaña como debe ser, con la verdad. Dice que a uno le dicen el Quijote, porque pelea contra la ignorancia, contra la pobreza y la corrupción. ¿Usted se mantiene en esa posición todavía? Bueno, Luis, es que luchar durante todos estos años a través del movimiento Proyecto Domingo con el tema del agua, que no es de ahora, hace más de 20 años estamos planteando. Por eso tenemos un proyecto sobre la red hídrica a través del río Indio, para darle agua al pueblo real que lleva años que no tiene agua. Y hemos luchado tenazmente conjuntamente con la comunidad. También tenemos un proyecto que las becas se las otorgan a los jóvenes que las necesitan y que reúnan las condiciones, tales como dice la Constitución, que no se manejen políticamente, electoralmente, a cualquier samaritano para que se vaya a cualquier parte del mundo a pasear, a estudiar con $200,000, $300,000, cuando los jóvenes en Arreján no tienen $2 para ir a la Universidad de Panamá, y la institución rectora, el IFARU, no logra llegar a satisfacer estas necesidades porque lo utilizan como un botín político. La función de diputado en la Asamblea es fiscalizar y legislar. Correcto. Ustedes en la Asamblea gestionarían esos fondos públicos para que lleguen esas inversiones a Arreján, como son las plantas de agua potable. Desde la Asamblea usted gestionaría y promovería esta zona libre en el oeste, que generaría 10,000 plazas de empleo para la juventud. Correcto. De la población. ¿Tiene usted fe que este proyecto de llevarse a cabo tenga el impacto en el comercio mundial? Porque hablamos de la globalización. El mundo ha cambiado y obviamente los mercados se han abierto. Y Panamá tiene que aprovechar estas ventanas que tiene para dar a conocer la fortaleza que tenemos en materia de ser un país transitable. ¿Eso usted lo ve como puede ser una gran medida para el desarrollo e impacto de nuestra sociedad panameña? Evidentemente tendría un impacto positivo en lo económico, en lo social, en lo cultural. La zona libre de Arreján tendría una ventana hacia el Pacífico. La zona libre de Colón lo tiene más que nada enfocado hacia el Atlántico Norte. Pero ajeno a eso, a lo interno en el país, no podemos pensar que el desarrollo solamente ha sido en el Atlántico. Ya hay zonas libres en América Latina, como el Canal Seco de México, y van a venir otras. La competencia mundial de la globalización nos hace readecuarnos a un nuevo orden mundial en materia de comercio. Por eso nosotros también, en política interna de los mercados periféricos, dentro de nuestra propuesta tenemos un proyecto para el desarrollo de los mercados periféricos, para que el consumidor adquiera los productos directamente del productor, y eso redundaría en el costo de la canasta básica del ciudadano promedio. Arreján ni siquiera tiene un mercado, ni siquiera tiene una zona para generar ese intercambio bilateral del consumidor con el productor. Entonces, todas esas legislaciones que usted manifestaba que en efecto son necesarias,
Por eso presentamos una denuncia también contra el contador, porque no fiscalizó de conformidad con sus funciones, como es el artículo 280 de la Constitución, numerales 2 y 4, que indica cuáles son las funciones del contador. De ahí que es sumamente importante que urge una investigación y una auditoría forense de todos los actos antes de y posterior de. Bueno, usted está escuchando al profesor y abogado arrejaneño Adiel González, quien es candidato a la nómina Pa'lante Arreján en la casilla 11. Como ustedes verán, no es un paquete, no es un paquetón, no es un paquetín, es un hombre formalmente formado en todos los terrenos político, social, intelectual, un hombre con una profunda trayectoria en Arreján, un deportista en Arreján, quien ha militado en diferentes equipos en Arreján, en las selecciones. Además de eso, hoy día es un prestigioso docente en el Colegio CADU. Casualmente, el CADU no tiene agua. Sí, el CADU no tiene agua, y la mayoría de las escuelas en Arreján no tienen agua. Arreján no tiene agua. No solo no tiene agua Arreján, se acuestan sin tomar agua y sin comer. Eso es una cuestión. La mayoría de las escuelas no tienen agua, porque las líneas de abastecimiento no les llegan. No solo la CADU, como les decía, tampoco la de Brunga, tampoco la de CEP, de la Sierra. Tampoco la de la Sierra, y diversas escuelas no tienen agua y la comunidad se acuesta prácticamente sin agua. Profesor, yo quisiera hacer una invitación pública en estos últimos días a algún candidato presidencial, a cualquiera, que visite Arreján y se quede 2 días, un día, en Boyala, en Las Nubes, en Valle de la Rosa. Un día donde el transporte es pésimo, donde no hay agua, donde la luz se va 5 días a la semana y viene 1 hora. Allí donde no hay empleo. Ese es el Arreján que conocemos y que muchos medios no se atreven a decirlo públicamente. Esta es una campaña clara, una campaña diáfana que enfoca la realidad, una cara de la realidad. Y los que vivimos en Arreján, que dormimos en Arreján, que crecimos en Arreján, conocemos esta realidad. Un pueblo que se va a la luz a la semana 5 veces. Un pueblo que no hay agua. 175.000 personas en Panamá no tienen agua 24 horas, por más de 40 años. Escuchen bien, no son cifras inventadas. Las Naciones Unidas mencionó que los distritos los corregimientos más pobres del oeste son Arreján, Cabecera y Burunga, los cuales tienen 50.000 habitantes, y la mitad de Burunga sufre de pobreza multidimensional. Esto es lo que no saben los turistas políticos que vienen aquí y pasean y salen acá y ahora van al mercado público y no saben ni cuándo cuesta la idea. Esa es la realidad mediática en Panamá. La realidad que inventan para crear una figura mediática sobre el que más jala voto. Piense bien el 5 de mayo. Cuando vaya a las urnas, piense en su país. Vote no por nosotros porque somos los mejores. Vote a conciencia. Mire que es algo relativo de que no estoy pidiendo el voto como debe de ser por el mejor. Porque muchas veces el mejor no gana. Muchas veces gana el mediático al que se le ha creado una estructura mediática que si entrevistas, que si esto lo pasean y lo traen para arriba y para abajo en los medios de comunicaciones para darlo a conocer. Pero después del 5 de mayo, Arreján seguirá en el mismo lugar. Si usted no votan realmente por los verdaderos que tienen interés en realidad en el problema de Arreján, los que vivimos en Arreján, que cogemos 4 horas en un tranque, salimos a la terminal a las 6 de la tarde y llegamos a las 10 de la noche. Ese es el arranque que conocemos. Yo invito a cualquier candidato presidencial, cualquiera, esos que andan por ahí ahora en un turismo, que visiten Boyala, Las Nubes, que se atrevan a comer una sopa, un caldo santo, donde miles de niños en Arreján toman ese caldo santo. Creo que ellos no saben qué significa eso. Invito para que sepan que es un caldo santo, para que prueben lo que es la pobreza. Estamos hablando que en Burunga hay 50.000 personas que viven en pobreza, de las cuales, 50.000, la mitad viven en pobreza y sin tomar agua. ¿Cómo es posible que un país de los millones de dólares, escándalos millonarios, auxilios millonarios que reparten becas millonarias a personeros de ciertos niveles, y en Arreján hay gente que se acuesta con hambre y sin tomar agua? Profesor, creo que nos faltan ¿cuántos minutos? 5 minutos. Quisiera que usted, para terminar, ¿cómo votar por usted? Hágalo otra vez. Bueno, votar por trayectoria es bien importante. Tengan en mente de que el día de las elecciones es bien importante emitir su voto en la casilla 11 por su servidor, este luchador de más de 30 años,
reiteramos, no soy un turista político que ha llegado a Arreján para ver si logra pescar el río revuelto, lo que tal vez no conseguí en otros lugares donde crecí, nunca dije nada, disculpen la modestia. A través del movimiento Proyecto Humilde Arreján, organización plenamente independiente, organización luchadora cívicamente, políticamente, culturalmente, académicamente, y también la lucha tenaz, que no es fácil, contra la corrupción y los corruptos y sus asociados, los públicos y los ocultos. Perfecto. Importante, este 5 de mayo cuando estés en la urna, en usted y su conciencia, no nada mediático que aparecí de repente en un paracaídas, en un turismo político, en algo mediático. Un independiente realmente, el concepto lo dice, no depende de líneas políticas de nadie, no responde a una organización. Ese es un concepto de lo que es un independiente. Quiero que lo medites, lo reflexiones. No me respondas a mí, respóndete a tu conciencia. ¿Qué es lo que quieres para el país? No lo olvides. Casilla 11, en la papeleta para diputado, el profesor Abdiel Quique González en la organización Palanca Arreján. Candidato con plena trayectoria comprobada en más de 30 años en el movimiento Proyecto Humilde Arreján, organización cívica, social, cultural, política y combatiendo la corrupción. Volvemos con más información. Que pasen muy buenos días.